armonizando tu ser con la palabra de Dios leída de la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional, en el libro de Josué del Antiguo Testamento, desde el capítulo 22 en adelante. Así dice la palabra del Señor: retorno de las tribus orientales. Luego Josué convocó a las tribus de Rubén y Gad y a la media tribu de Manasés y le dijo: ustedes han cumplido todas las órdenes que le dio Moisés, siervo del Señor. Además, ustedes me han obedecido en cada mandato que le he dado. Durante todo el tiempo que ha pasado hasta este mismo día, ustedes no han abandonado a sus hermanos los israelitas, más bien han cumplido todos los mandatos del Señor. Y ahora que el Señor su Dios ha cumplido lo que prometió y le ha dado descanso a sus hermanos, regresen ustedes a sus hogares y a sus tierras que Moisés, siervo del Señor, le entregó al lado oriental del río Jordán. Y esfuércense por cumplir fielmente el mandamiento y la ley que le ordenó Moisés, siervo del Señor. Amen al Señor su Dios, conduzcanse de acuerdo con su voluntad, obedezcan sus mandatos, manténganse unidos firmemente a Él y sírvanle de todo corazón y con todo su ser. Dicho esto, Josué le dio su bendición y los envió a sus hogares. A la mitad de las tribus de Manasés, Moisés ya le había entregado el territorio de Basán. A la otra media, Josué le entregó el territorio que está en el lado occidental del río Jordán, donde se estableció la mayoría de los israelitas. A los primeros jueces los envió a sus hogares junto con las tribus de Rubén y Gad y los bendijo. Así, regresen a sus hogares repletos de bienes, oro, plata, bronce, hierro, gran cantidad de roca y mucho ganado. Compartan con sus hermanos lo que le han arrebatado al enemigo. Entonces los rubenistas, los gaditas y la media tribu de Manasés salieron de Silo en Canaán, donde estaban congregados todos los israelitas, y regresaron a Galaad, el territorio que habían adquirido según el mandato que el Señor había dado por medio de Moisés. Cuando llegaron a Gelilot, a orilla del río Jordán, todavía en territorio cananeo, las dos tribus y media construyeron un enorme altar. Los demás israelitas se enteraron de que los rubenistas, los gaditas y la media tribu de Manasés había construido aquel altar a orilla del Jordán, en pleno territorio israelita. Entonces toda la asamblea se reunió en Silo con la intención de combatir contra las dos tribus y media. Por tanto, los israelitas enviaron a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a la región de Galaad para hablar con esas tribus.
Con él iban 10 representantes de cada una de las tribus de Israel, jefes de clanes y tribus. Al llegar a Galaad, le dijeron a los de los 2,5 tribus: toda la asamblea del Señor quisiera saber por qué se han rebelado contra el Dios de Israel como lo han hecho. ¿Por qué le han dado la espalda al Señor y se han rebelado contra él, construyéndose un altar? ¿Acaso no hemos aprendido ninguna lección del pasado de Peor, del cual todavía no nos hemos purificado? ¿Acaso no hemos aprendido ninguna lección del pecado de Peor, del cual todavía no nos hemos purificado? ¿Nada nos ha enseñado la muerte de tantos miembros del pueblo del Señor? ¿Por qué insisten en darle la espalda al Señor? Si hoy se rebelan contra él, mañana su ira se descargará sobre todo Israel. Si la tierra que ustedes poseen es impura, crucen a esta tierra que le pertenece al Señor y en la cual se encuentra su santuario. Vengan, habiten entre nosotros, pero por favor, no se rebelen contra él ni contra nosotros, erigiendo otro altar, además del altar del Señor nuestro Dios. ¿No es verdad que cuando Acán, hijo de Zerá, pecó al hurtar de lo que estaba destinado a la destrucción, la ira de Dios se descargó sobre toda la comunidad de Israel? Recuerden que Acán no fue el único que murió por su pecado. Los de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés respondieron a los líderes israelitas: el Señor Dios de dioses, sí, el Señor Dios de dioses, sabe bien que no hicimos esto por rebeldía o por infidelidad, y que todo Israel también lo sepa. Si no es así, que no se nos perdone la vida. Que el Señor mismo nos llame a cuenta si hemos construido nuestro propio altar para abandonarlo a él o para ofrecer algunos de los sacrificios ordenados por Moisés. En realidad, lo construimos pensando en el futuro. Tememos que algún día los descendientes de ustedes les digan a los nuestros: el Señor Dios de Israel no tiene nada que ver con ustedes, descendientes de Rubén y de Gad. Entre ustedes y nosotros el Señor ha puesto el río Jordán como barrera. Ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Si esto sucediera, sus descendientes serían culpables de que los nuestros dejen de adorar al Señor. Por eso decidimos construir este altar no como un altar de holocausto y sacrificio, sino como testimonio entre ustedes y nosotros y entre las generaciones futuras, de que también nosotros podemos servir al Señor y ofrecerle los distintos sacrificios en su santuario. Así, en el futuro, los descendientes de ustedes nunca podrán decirle a lo nuestro: ustedes no tienen nada que ver con el Señor. Por tanto,
convenimos que si algún día nos dijeran eso a nosotros o a nuestros descendientes, nosotros les contestaríamos: miren la réplica del altar del Señor que nuestro antepasado construyeron, no para hacer sacrificio en él, sino como testimonio entre ustedes y nosotros. En fin, no tenemos intención alguna de rebelarnos contra el Señor o de abandonarlo construyendo otro altar para holocausto, ofrendas o sacrificios, además del que está construido a la entrada de su santuario. Cuando escucharon lo que los rubenistas, los gaditas y la media tribu de Manasés tenían que decir, Finés, el sacerdote, y los jefes de clanes y de la comunidad quedaron satisfechos. Entonces Finés, hijo de Eleazar, le dijo a los de esa tribu: ahora estamos seguros de que el Señor está en medio de nosotros, pues ustedes no pretendían serle infieles al Señor, sino que nos han salvado del castigo divino. Luego Finés, hijo de el sacerdote Eleazar, y los jefes de la nación se despidieron de los gaditas y rubenistas y abandonaron Galaad para regresar a la tierra de Canaán con el fin de rendir su informe al resto de los israelitas. Estos recibieron el informe con agrado y alabaron a Dios y no hablaron más de pelear con las tribus orientales ni de destruir sus tierras. Y los rubenistas y los gaditas le dieron al altar el nombre de testimonio, porque dijeron: entre nosotros servirá de testimonio de que el Señor es Dios. Mucho tiempo después de que el Señor le diera a Israel paz con sus enemigos cananeos, Josué, anciano y cansado, convocó a toda la nación, incluyendo a sus líderes, jefes, jueces y oficiales, y les dijo: yo ya estoy muy viejo y los años me pesan. Ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios ha hecho con todas aquellas naciones a favor de ustedes, pues Él peleó las batallas por ustedes. Yo repartí por sorteo como herencia de sus tribus tanto las tierras de las naciones que aún quedan como las de aquellas que ya han sido conquistadas entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. El Señor su Dios expulsará a esas naciones de estas tierras y ustedes tomarán posesión de ella tal como Él lo ha prometido. Por lo tanto, esfuércense por cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. No se aparten de esa ley para nada. No se mezclen con las naciones que aún quedan entre ustedes. No rindan culto a sus dioses ni juren por ellos. Permanezcan fieles a Dios como lo han hecho hasta ahora. El Señor ha expulsado a esas grandes naciones que se han enfrentado con ustedes y hasta ahora ninguna de ellas ha podido resistirlo. Uno solo de ustedes hace huir a 1000 enemigos, porque el Señor pelea por ustedes tal como lo han prometido.
Hagan pues todo lo que está de su parte para amar al Señor su Dios, porque si ustedes le dan la espalda a Dios y se unen a las naciones que aún quedan entre ustedes, mezclándose y formando matrimonios con ellas, tengan por cierto que el Señor su Dios no expulsará de entre ustedes a esas naciones. Por el contrario, ellas serán como red y trampa contra ustedes, como castigo en sus espaldas, como látigo en sus espaldas y espina en sus ojos, hasta que ustedes desaparezcan de esta buena tierra que el Señor su Dios le ha entregado. Por mi parte, yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas. Pero así como el Señor su Dios ha cumplido su buena promesa, también descargará sobre ustedes todo tipo de calamidades hasta que cada uno sea borrado de esta tierra que Él le ha entregado. Si no cumplen con el pacto que el Señor su Dios le ha ordenado, sino que siguen a otros dioses, adorándolo e inclinándose ante ellos, tengan por seguro que la ira del Señor se recargará sobre ustedes y que serán borrados de la tierra que el Señor le ha entregado. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem. Allí convocó a todos los jefes, líderes, jueces y oficiales del pueblo. Todas se reunieron en la presencia de Dios. Josué se dirigió a todo el pueblo y le exhortó: Así dice el Señor Dios de Israel. Hace mucho tiempo sus antepasados, Terat y sus hijos, Abraham y Nahor, vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Pero yo tomé de ese lugar a Abraham, antepasado de ustedes, lo conduje por toda la tierra de Canaán y le di una descendencia numerosa. Primero le di un hijo, Isaac, y a Isaac le di 2 hijos, Jacob y Esaú. A Esaú le entregué la serranía de Seir, en tanto que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Tiempo después envié a Moisés y Aarón y herí con plaga a Egipto hasta que los saqué a ustedes de allí. Cuando saqué de ese país a sus antepasados, ustedes llegaron al Mar Rojo y los egipcios los persiguieron con sus carros de guerra y sus caballerías. Sus antepasados clamaron al Señor y Él interpuso oscuridad entre ellos y los egipcios. El Señor hizo que el mar cayera sobre estos y lo cubriera. Ustedes fueron testigos de lo que le hice a los egipcios. Después de esto, sus antepasados vivieron en el desierto durante mucho tiempo. A ustedes los traje a la tierra de los amorreos, los que vivían al este del río Jordán. Cuando ellos le hicieron la guerra,
yo los entregué en sus manos, ustedes fueron testigos de cómo los destruí para que ustedes poseyeran sus tierras. Y cuando Balá, hijo de Zippor y rey de Moab, se dispuso a presentarles combate, él envió al profeta Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual él lo bendijo una y otra vez, y así lo salvé a ustedes de su poder. Finalmente cruzaron el río Jordán y llegaron a Jericó, cuyos habitantes pelearon contra ustedes. Lo mismo hicieron los amorreos, fereceos, cananeos, hititas, gergeseos, heveos y jebuseos. Pero yo los entregué en sus manos. ¿No fueron ustedes quienes con su espada y arco derrotaron a los 2 reyes amorreos? Fui yo quien por causa de ustedes envié tábanos para que expulsaran de la tierra a sus enemigos. A ustedes les entregué una tierra que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Vivieron en ella y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: eso no pasará jamás. Nosotros no abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. El Señor nuestro Dios es quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados del país de Egipto, aquella tierra de servidumbre. Él fue quien hizo aquellas grandes señales ante nuestros ojos y nos protegió durante todo nuestro peregrinaje por el desierto, y cuando pasamos entre tantas naciones. El Señor expulsó a todas las que vivían en ese país, incluso a los amorreos. Por esa razón, nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué le dijo: ustedes son incapaces de servir al Señor, porque Él es Dios santo, Dios celoso. No les tolerará sus rebeliones y pecados. Si ustedes lo abandonan y sirven a dioses ajenos, Él se le echará encima y le traerá desastre. Los destruirá completamente, a pesar de haber sido bueno con ustedes. Pero el pueblo insistió: eso no pasará jamás. Nosotros solo serviremos al Señor. Y Josué le dijo una vez más: ustedes son testigos contra ustedes mismos de que han decidido servir al Señor. Sí, lo somos, respondió toda la asamblea.
Josué replicó: desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan. Vuélvanse de todo corazón al Señor Dios de Israel. El pueblo respondió: solo al Señor nuestro Dios serviremos y solo a Él obedeceremos. Aquel mismo día Josué renovó el pacto con el pueblo de Israel. Allí mismo en Siquem le dio preceptos y normas y los registró en el libro de la ley de Dios. Luego tomó una enorme piedra y la colocó debajo de la encina que está cerca del santuario del Señor. Entonces le dijo a todo el pueblo: esta piedra servirá de testigo contra ustedes. Ella ha escuchado todas las palabras que el Señor nos ha dicho hoy. Testificará contra ustedes en caso de que ustedes digan falsedades contra su Dios. Después de todo esto, Josué envió a todo el pueblo a sus respectivas propiedades. Tiempo después murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor. A la edad de 110 años fue sepultado en la parcela que se le había dado como herencia en el lugar conocido como Timnat-Será, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Durante toda la vida de Josué, el pueblo de Israel había servido al Señor. Así sucedió también durante el tiempo en que estuvieron al frente de Israel los jefes que habían compartido el liderazgo con Josué y que sabían todo lo que el Señor había hecho a favor de su pueblo. Los restos de José que los israelitas habían traído de Egipto fueron sepultados en Siquem, en un terreno que Jacob había comprado por 100 monedas de plata a los hijos de Hamor, padre de Siquem. El terreno después llegó a ser propiedad de los descendientes de José. Finalmente, Eleazar, hijo de Aarón, murió y fue sepultado en Gibeat, propiedad de su hijo Finés, en la región montañosa de Efraín. Hermanos, ayer, hoy, siempre Dios Padre habla a través de su palabra a su creación humana y a toda la naturaleza y a toda la tierra, a las constelaciones, arriba, abajo, a la existencia, a la realidad, a la verdad, al día, a la noche, a la conciencia, al despertar, a la inteligencia, a la sabiduría, al ser humano, a los animales, a las cosas, a los elementales, a todo lo que existe sobre y bajo, al lado, a la izquierda, arriba, abajo, alrededor, de la forma que sea, oriental, occidental. Dios habla. Dios habla. Dios es creación absoluta, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Dios Padre, Madre, creador y conservador de la vida, habla a través de su palabra. Ayer, hoy y siempre habló, está hablando, hablará siempre, siempre, siempre. Es continuamente presente, y la vida de cada uno de nosotros ante la presencia de Dios es valiosa, importante. Tenemos una misión que cumplir, un compromiso con Él, obedecerle a Él, conocerle a Él, amarle a Él y seguirle a Él.
Dice la palabra que solo Dios basta, que nada nos falta, solo Dios basta. Todo está creado, todo ha sido dado. A su creación la creó perfecta, completa. El amor de Dios abarca a toda la existencia de la existencia. Todo ser humano es amado por Dios, es querido por Dios. Dios lo creó para un plan y un propósito. Necesitamos conectar con la divinidad del Dios Altísimo, el Dios vivo que está dentro de nosotros. Porque para la existencia de la vida solo se necesita estar vivo. El sistema, la materia, las confusiones, situaciones, conflictos, sufrimientos, felicidades, alegría, tristeza, no bastan. Solo Dios basta. Y necesitamos estar ligeros de equipaje, porque un día seremos llamados y se nos pedirá cuenta. Que tanto conocemos de ti que nos creaste. Y necesitamos enfrentar ese juicio. Y para llegar allí se necesita ir ligero de equipaje. Se necesita llevar las obras que nos corresponde a cada cual. Cada uno de nosotros necesita cargar con sus propias cruces su vida, situaciones, condiciones, penas y alegría. Cada uno de nosotros necesita una relación personal con el Padre Creador. Cada uno de nosotros necesita una conexión con la grandeza divina a través de Jesucristo, su único Hijo, que dio su vida para la salvación de la humanidad, y que con el amor del Espíritu Santo nos capacita para tener una relación personal en la presencia del Padre. El día que seamos llamados ante su presencia para pasar el juicio, necesitamos solo seguirle a Él. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida.